En 1983, mis hermanos gemelos desaparecieron sin dejar rastro. Tenían 17 años y yo apenas 15. Éramos inseparables, los tres mosqueteros de Villa Esperanza, un barrio obrero en las afueras de Buenos Aires donde todos se conocían y donde los secretos duraban menos que el pan caliente en la panadería de don Roberto. Carlos y Eduardo eran idénticos en todo, excepto en un lunar que Carlos tenía en la mejilla izquierda. Mamá decía que ese lunar era la forma en que Dios nos ayudaba a distinguirlos, pero nosotros sabíamos la verdad. No necesitábamos marcas para reconocernos. Carlos caminaba con los hombros hacia atrás, como si el mundo le debiera algo. Eduardo inclinaba la cabeza ligeramente hacia la derecha cuando escuchaba, como si las palabras necesitaran ese ángulo exacto para entrar en su comprensión. Esa mañana de marzo, el otoño había llegado temprano. Las hojas de los plátanos cubrían las veredas con un manto dorado que crujía bajo nuestros pasos. Mamá había preparado mate cocido con leche y medialunas caseras. El vapor subía desde las tazas formando pequeñas nubes que se perdían en el aire frío de la cocina. Carlos untaba manteca en su medialuna mientras Eduardo leía el diario en voz alta, una costumbre que había adoptado desde que papá murió 2 años antes. «Aumentan los controles en las rutas», leyó Eduardo. «El gobierno intensifica la búsqueda de elementos subversivos». Carlos bufó, ese sonido entre risa y desprecio que hacía cuando algo le parecía absurdo. «Subversivos», repitió, saboreando la palabra como si fuera amarga. Todo el que piensa diferente es subversivo ahora. Mamá los miró desde la cocina, esa mirada que las madres perfeccionan cuando quieren decir «cuidado» sin pronunciar palabra. Pero mis hermanos ya tenían 17 años, esa edad en que uno cree que la juventud es un escudo contra todos los males del mundo. Salieron a las 7:30, como todos los días. Carlos llevaba su mochila verde militar, la que había comprado en el mercado de pulgas. Eduardo, su bolso de cuero marrón que había sido de papá. Los vi alejarse por la calle empedrada, sus siluetas gemelas recortadas contra la luz dorada del amanecer. Carlos se dio vuelta y me saludó con la mano. Eduardo simplemente siguió caminando, perdido en sus pensamientos como siempre. Nunca llegaron a la fábrica textil donde trabajaban desde los 16. Don Américo, el capataz, llamó a casa a las 9. La voz de mamá cambió, ese cambio sutil que solo los hijos reconocemos, cuando el miedo comienza a trepar por la garganta. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared, como si las respuestas pudieran estar escritas en el empapelado floreado. A las 10, mamá ya había recorrido el camino a la fábrica 3 veces. A las 11, había golpeado todas las puertas del barrio. A mediodía, estábamos en la comisaría, donde el oficial de turno anotó los datos en una libreta amarillenta sin levantar la vista. «Seguro se fueron con alguna mina», dijo, y la bofetada que mamá le dio resonó en toda la comisaría. Nadie dijo nada. En esos tiempos, hasta el silencio tenía peso. Los primeros días fueron de búsqueda frenética. Mamá no dormía, no comía, solo caminaba. Recorríamos hospitales, morgues, comisarías. En cada lugar, la misma respuesta. No hay registro. Como si mis hermanos se hubieran evaporado, como si nunca hubieran existido. Los vecinos comenzaron a hablar en voz baja, esos murmullos que se cortan cuando uno entra a una habitación. La señora Marta, la del almacén, fue la primera en decirlo en voz alta. «Se los llevaron». 3 palabras que en aquella época no necesitaban más explicación. Mamá la miró con ojos vacíos y siguió su camino. Pero yo vi cómo sus manos temblaban cuando esa noche prendió las velas frente a las fotos de los gemelos. Una semana después de la desaparición, encontré a mamá en el cuarto de mis hermanos. Había doblado sus pijamas y los había puesto sobre las almohadas, como si fueran a volver en cualquier momento a ponérselos. El reloj despertador seguía sonando a las 6:30. Nadie lo apagaba.
Era nuestra forma de mantenerlos presentes, de negarnos a aceptar el vacío. Las camas seguían tendidas como ellos las dejaban, Carlos con las sábanas revueltas, Eduardo con las esquinas perfectamente dobladas, sus libros, sus casetes, sus pósters de Sui Generis y Serú Girán, todo permanecía intacto. Un santuario involuntario a la ausencia. Los primeros días fueron un torbellino de actividad desesperada. Mamá no dormía. La veía caminar por la casa como un fantasma, revisando una y otra vez los mismos lugares, como si los gemelos pudieran materializarse de repente en sus camas. Papá se volvió metódico, casi obsesivo. Creó un mapa en la pared del comedor con chinches y cordeles rojos, marcando cada lugar donde alguien creía haberlos visto. La policía vino varias veces, siempre los mismos rostros cansados, las mismas preguntas. ¿Tenían problemas en casa? ¿Alguna novia? ¿Consumían drogas? Mamá lloraba cada vez que insinuaban que los gemelos habían elegido irse. «Mis hijos no me abandonarían», repetía, aferrándose a las fotos escolares como si fueran amuletos. La búsqueda oficial duró exactamente 45 días. Lo sé porque llevé la cuenta en mi cuaderno de matemáticas. 45 días de patrulleros recorriendo el barrio, de perros rastreadores en el Parque Centenario, de buzos revisando el riachuelo. 45 días hasta que un oficial de bigote gris nos dijo que, sin evidencia de violencia, lo más probable es que se hayan ido por voluntad propia. Pero nosotros no nos detuvimos. Papá gastó los ahorros de toda una vida en detectives privados. Hombres con gabardinas que fumaban en la esquina y tomaban notas en libretas pequeñas. Uno de ellos, un tal Morales, nos dio esperanzas durante semanas. Decía tener pistas, contactos en la frontera, información sobre una red de tráfico. Resultó ser un estafador. Desapareció con el último pago, dejándonos más vacíos que antes. Mamá empezó a frecuentar videntes. La acompañaba a departamentos oscuros que olían a sahumerio, donde mujeres con turbantes le aseguraban que los gemelos estaban vivos, que los veían cerca del agua, que volverían cuando la luna estuviera en cuarto creciente. Gastamos fortunas en velas de colores, en rituales absurdos, en falsas esperanzas vendidas a precio de oro. Los rumores en el barrio eran crueles. Algunos decían haberlos visto subir a un Falcon verde, esos autos que todos temíamos en aquella época. Otros juraban que se habían unido a la guerrilla, que estaban escondidos en las montañas. Una vecina le susurró a mamá que los había visto en la estación de Constitución, pidiendo limosna. Fuimos. Recorrimos cada andén, cada rincón. Nada. El primer cumpleaños sin ellos fue devastador. Mamá insistió en hacer la torta de siempre, de chocolate con dulce de leche. Puso 17 velitas. La mesa estaba puesta para 5, con los platos favoritos de los gemelos esperando. Nadie tocó la comida. Las velas se consumieron solas mientras nosotros tres nos mirábamos en silencio, incapaces de articular el dolor. Con el tiempo, la casa se convirtió en un museo de la espera. Mamá se negaba a tocar sus habitaciones. «Para cuando vuelvan», decía, sacudiendo el polvo de sus camas cada mañana, pero yo veía cómo sus ojos perdían brillo con cada día que pasaba. Papá se refugió en el trabajo, saliendo antes del amanecer y volviendo cuando ya todos dormíamos. Dejó de hablar de los gemelos, pero a veces lo encontraba en el garaje, mirando las bicicletas oxidándose, con los ojos rojos. Yo me volví invisible. El hijo que quedó, el que no era especial, el que no tenía un gemelo. En el colegio, los profesores me miraban con lástima. Los compañeros murmuraban a mis espaldas. Me convertí en el hermano de los desaparecidos, una identidad que me perseguía como una sombra. Mis notas bajaron. Dejé de jugar al fútbol. Me encerraba en mi cuarto a escuchar los casetes que los gemelos habían dejado, tratando de encontrar mensajes ocultos en las letras de las canciones.
Las Navidades se volvieron insoportables. Mamá compraba regalos para ellos y los ponía bajo el árbol. El 25 de diciembre los abría ella misma, llorando en silencio, y luego los guardaba en sus armarios. Año tras año, los regalos sin abrir se acumulaban como testimonio material de nuestra negación colectiva. Empecé a odiarlos. Es terrible admitirlo, pero es verdad. Los odiaba por irse, por destruir a nuestra familia, por convertirme en un fantasma en mi propia casa. Odiaba sus habitaciones intactas, sus fotos en la repisa, la forma en que mamá hablaba de ellos en presente. A Andrés le encanta la milanesa con puré, decía, como si fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. 5 años después, papá sufrió un infarto. Los médicos dijeron que fue el estrés. Yo sabía que fue el peso de la ausencia. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Se jubiló anticipadamente y pasaba las tardes en el patio, fumando y mirando la nada. A veces lo escuchaba hablar solo, manteniendo conversaciones con sus hijos ausentes. Mamá desarrolló una rutina obsesiva. Todos los viernes iba a la comisaría a preguntar si había novedades. Todos los domingos visitaba la iglesia para prender velas. Todos los 15 de marzo, el día que desaparecieron, cocinaba su comida favorita y esperaba hasta medianoche, por si acaso. Yo intenté seguir adelante. Terminé el secundario, entré a la universidad, conseguí trabajo, pero siempre estaba esa fecha en el calendario, ese vacío en las reuniones familiares, esas 2 sillas vacías en cada celebración. Me mudé del barrio, intentando escapar, pero el dolor tiene GPS. Te encuentra donde estés. 10 años, 15, 20. El tiempo no cura nada, solo te enseña a convivir con la herida. Las fotos de los gemelos envejecieron en sus marcos, congelados eternamente en los 16 años. Yo los superé en edad, me casé, tuve hijos. Les puse Andrés y Eduardo a mis gemelos. Mamá lloró cuando se lo dije. En 2019, 36 años después, recibí un mensaje en Facebook. Era de una mujer que vivía en Mendoza. Decía que había visto mi publicación sobre los gemelos desaparecidos, la que compartía cada año en el aniversario de su desaparición. Adjuntó una fotografía. Mi corazón se detuvo. En la imagen, 2 hombres de unos 50 años trabajaban en un viñedo. Uno sostenía un racimo de uvas, el otro miraba hacia la cámara con una sonrisa cansada. Pero no fueron sus rostros envejecidos lo que me paralizó. Fue el lunar. Ese lunar en forma de media luna que Andrés tenía en el cuello, idéntico, inconfundible. Estos hombres llegaron a nuestro pueblo hace unos 20 años, escribió la mujer. Se hacen llamar Carlos y Roberto Mendoza, dicen ser hermanos, nunca hablan de su pasado, viven solos en una casa en las afueras. Cuando vi tu publicación y las fotos de los gemelos, no pude evitar notar el parecido. Mis manos temblaban mientras ampliaba la imagen. Eduardo, o quien fuera que se hacía llamar Roberto, tenía esa misma forma de inclinar la cabeza hacia la izquierda cuando sonreía. Era un gesto tan suyo que ningún tiempo podría borrarlo. No se lo dije a mamá. No podía darle una esperanza que tal vez se rompería. Tomé el primer micro a Mendoza esa misma noche. Durante las 8 horas de viaje, repasé mentalmente cada palabra que les diría, cada pregunta que haría. Pero cuando llegué al pueblo, cuando la mujer me llevó hasta el viñedo donde trabajaban, todas las palabras se evaporaron. Los vi de lejos primero. Estaban podando las vides, moviéndose con esa sincronización natural que siempre habían tenido, como si 36 años no hubieran pasado. Como si todavía fueran aquellos adolescentes que terminaban las frases del otro. Me acerqué despacio. El sol de la tarde proyectaba sombras largas entre las hileras de vides. Mamá los esperó cada día durante 36 años, respondí. Cada maldito día. Eduardo se acercó. Caminaba con una leve cojera que no tenía antes. ¿Cómo está ella?, preguntó en un susurro.
Rota, dije, pero viva, esperando. Se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que siempre habían compartido. Andrés negó con la cabeza. No podemos volver. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué nunca? Porque si volvíamos nos mataban, interrumpió Eduardo. Y no solo a nosotros, a ustedes también. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Eduardo se pasó la mano por el rostro. 16 malditos años, y tuvimos que elegir entre nuestra vida con ustedes o sus vidas sin nosotros. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Pero la dictadura terminó hace décadas. Podrían haber vuelto. Y decir que Andrés sonaba exhausto. Hola, mamá. Perdón por fingir estar muertos durante 20 años. Perdón por cada cumpleaños, cada Navidad, cada noche que lloraste por nosotros. Construimos otras vidas, añadió Eduardo. Nos casamos, tuvimos hijos. Hijos que no saben que tienen una abuela en Buenos Aires, que no saben que sus padres tienen otros nombres. Pero nunca dejamos de pensar en ustedes. Andrés me miró directamente. Nunca. Cada 15 de julio, el día que nos fuimos, nos emborrachamos hasta perder el sentido. Es la única forma de soportarlo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos, los mismos colores del atardecer de aquel día de 1983. Me senté en la tierra, entre las vides, sintiéndome vacío y lleno al mismo tiempo. Mamá merece saber que están vivos, dije finalmente. Se miraron otra vez. Esa conversación silenciosa que yo nunca pude descifrar. Después de lo que pareció una eternidad, Eduardo habló. Dile que la amamos, que nunca hubo un día en que no quisiéramos volver. Pero no le digas dónde estamos. No le des esperanzas de un reencuentro que no podemos darle. ¿No pueden o no quieren? Las dos cosas, admitió Andrés. Somos cobardes, Martín. Siempre lo fuimos. Por eso corrimos aquella noche en lugar de ir a la policía. Por eso nos escondimos en lugar de luchar. Y por eso ahora no podemos enfrentar el dolor que causamos. Me levanté. El polvo del viñedo se adhería a mi ropa. Los miré por última vez, memorizando sus rostros envejecidos, las arrugas que el tiempo y la culpa habían grabado en su piel. ¿Saben qué es lo más triste?, dije mientras me alejaba. Que mamá los habría perdonado. En un segundo, sin preguntas. Los habría abrazado y nunca los habría soltado. Pero ustedes nunca le dieron esa oportunidad. No esperé respuesta. Caminé entre las vides mientras el sol desaparecía en el horizonte. Escuché pasos detrás de mí. Me detuve sin voltear. Martín, era la voz de Andrés. Cuídala y cuídate. Y gracias por buscarnos. Aunque no lo creas, necesitábamos saber que alguien lo hizo. Seguí caminando. No miré atrás. 3 meses después del encuentro en Mendoza, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un sobre amarillento con mi nombre escrito con la letra de papá. Las manos me temblaban mientras lo abría. Había una carta fechada en 1995, 12 años después de haberse llevado a mis hermanos. Eduardo, cuando leas esto, probablemente ya no esté vivo. Necesito que sepas la verdad sobre por qué me llevé a tus hermanos. No fue un impulso, no fue locura, fue miedo. Me senté en el piso de mi departamento con la carta entre las manos. La letra de papá seguía siendo la misma, esos trazos firmes que recordaba de cuando me enseñaba a escribir. Tu madre nunca supo que yo había sido parte de los grupos de tareas durante la dictadura. Fui chofer, Eduardo, solo chofer, pero vi cosas, supe cosas. Cuando volvió la democracia, empezaron a buscar a los responsables. Yo no había matado a nadie, pero había llevado a gente a lugares de donde no volvían. En 1983, un excompañero me advirtió que vendrían por mí, que habían encontrado documentos, que mi nombre aparecía en listas. Tuve que parar de leer. Me levanté, fui a la cocina, tomé agua. Volví a la carta.
No podía dejar que tus hermanos crecieran con el estigma de ser hijos de un represor. Tú ya tenías 15 años, ya entendías el mundo, pero ellos eran inocentes. Decidí llevarlos lejos, cambiar nuestros nombres, empezar de nuevo. Sé que fue cobarde no decirte nada, sé que te robé a tus hermanos, pero en mi mente enferma, pensé que era mejor que crecieran sin pasado que con un pasado manchado de sangre. La carta continuaba por varias páginas. Papá contaba cómo habían vivido primero en Paraguay, luego en Bolivia, finalmente en Mendoza. Cómo había trabajado en talleres mecánicos, siempre con miedo de ser descubierto. Cómo les había inventado a mis hermanos una historia sobre mamá, diciéndoles que había muerto en un accidente. Les hablé de ti, Eduardo. Les conté que tenían un hermano mayor que los amaba, pero les dije que habías muerto también, en el mismo accidente. Perdóname por matarte en sus memorias. Era la única forma de que no te buscaran. Había fotografías en el sobre. Mis hermanos a los 10 años jugando al fútbol en un potrero. A los 15, en alguna fiesta de pueblo. A los 20, trabajando en un taller mecánico junto a papá. En todas las fotos, papá se veía envejecido, cansado, como si el peso de su secreto lo hubiera ido consumiendo. En 1995 me diagnosticaron cáncer de pulmón. Sé que no me queda mucho tiempo. He pensado en volver, en devolverte a tus hermanos, pero ya son hombres. Ya tienen sus vidas aquí. Ya no sé si sería justo desarraigarlos otra vez. Te dejo esta carta y confío en que algún día, de alguna forma, llegue a tus manos. Si eso sucede, búscalos, diles la verdad, diles que su hermano mayor está vivo, diles que su madre los lloró cada día, diles que yo fui un cobarde que creyó estar protegiéndolos. La última página era diferente, la letra era temblorosa, apenas legible. Eduardo, hijo, si lees esto y decides buscar a tus hermanos, no les digas lo del grupo de tareas. No inmediatamente. Déjalos que me recuerden como el padre que fui para ellos en Mendoza, no como el monstruo que fui antes. Si decides no buscarlos, lo entenderé. Si decides odiarme también, solo quiero que sepas que cada noche durante 36 años me dormí pidiendo perdón. A ti, a tu madre, a mis padres, a todas las personas que llevé en mi auto hacia la oscuridad. Busqué en el sobre y encontré más cosas. Un recorte de diario de 1996 sobre la muerte de Roberto Méndez, el nombre falso de papá, en Mendoza. Una foto de su tumba. Y algo que me destrozó. 2 cartas escritas por mis hermanos, dirigidas a nuestro hermano Eduardo en el cielo. Pablo había escrito la suya a los 15 años, contándome sobre su vida, sobre cuánto me extrañaba aunque no me recordara. Martín había escrito la suya a los 18, el día que se graduó del secundario, diciéndome que esperaba que estuviera orgulloso de él. Lloré como no había llorado en 36 años. Lloré por los hermanos que perdí, por la madre que murió esperando, por el padre que resultó ser un monstruo arrepentido, por todas las vidas que se quebraron aquella tarde de 1983. Decidí investigar. Fui a los archivos de la CONADEP. Busqué el nombre real de papá. Ahí estaba, en las listas. Chofer del grupo de tareas 3.3.2. Había participado en al menos 40 operativos. 40 familias destruidas. 40 desaparecidos. Y yo, sin saberlo, había crecido con el dinero manchado de sangre. Contraté a un abogado. Necesitaba saber si mis hermanos corrían algún peligro legal por ser hijos de un represor. Me aseguró que no, que ellos eran víctimas también, que tenían derecho a saber la verdad. Volví a Mendoza un mes después. Esta vez no fui al taller. Fui directamente a la casa de Pablo. Toqué el timbre con las manos temblando. Me abrió su esposa. Necesito hablar con Pablo y Martín, le dije. Es sobre su padre. Media hora después, estábamos los 3 sentados en el living de Pablo. Les entregué el sobre. Esto llegó a mi casa. Es de Roberto. Vi cómo la confusión se transformaba en shock mientras leían. Vi cómo Pablo se levantaba y golpeaba la pared.
Vi cómo Martín se quebraba y lloraba como un niño. Vi cómo sus mundos se derrumbaban palabra por palabra. ¿Vos sabías? Me preguntó Pablo cuando terminó de leer. ¿Sabías lo que había hecho? No. Me enteré con esta carta. ¿Y mamá? ¿Nuestra madre está viva? Murió hace 5 años. Los esperó hasta el último día. Martín se acercó a mí. Por primera vez desde el reencuentro, me abrazó. Un abrazo real, no el protocolar del primer día. «Contanos de ella», pidió. «Contanos de nuestra madre». Pasé las siguientes horas hablándoles de mamá, de cómo los buscó, de cómo mantuvo sus cuartos intactos, de cómo cada cumpleaños compraba 2 tortas. Les mostré fotos que había llevado. Mamá joven, mamá con ellos de bebés, mamá envejecida por la ausencia. ¿Y vos?, preguntó Pablo. ¿Cómo sobreviviste a todo esto? Les conté mi vida, mi matrimonio fallido, mi hija que apenas veía, mis años de terapia, mi trabajo como contador en una empresa que no me importaba, la vida gris que había construido sobre las ruinas de aquella tarde de 1983. «Tenemos que ir a Buenos Aires», dijo Martín de repente. «Tenemos que visitar la tumba de mamá. Y tenemos que saber», agregó Pablo, «tenemos que saber todo lo que hizo, los nombres, las familias, todo». Los siguientes meses fueron un proceso doloroso de reconstrucción y destrucción simultánea. Mis hermanos vinieron a Buenos Aires. Visitamos la tumba de mamá. Lloramos juntos lo que no habíamos podido llorar separados. Fuimos a la ESMA. Vimos los nombres de las víctimas. Algunos tenían la edad que tenían mis hermanos cuando desaparecieron. Pablo y Martín decidieron volver a usar sus nombres verdaderos. Fue un proceso legal complicado, pero necesario. Sus hijos, mis sobrinos que no conocía, tuvieron que aprender que sus apellidos eran mentira, que su abuelo no era el mecánico bonachón que recordaban, sino un engranaje en la maquinaria del horror. Buscamos a las familias de las víctimas, no a todas, pero sí a algunas. Queríamos pedir perdón en nombre de un padre que no se atrevió a hacerlo. Algunas nos recibieron, otras nos echaron. Todas tenían derecho a ambas reacciones. Una tarde, mientras revisábamos más documentos en el departamento de Pablo en Buenos Aires, se habían mudado temporalmente para estar cerca durante el proceso. Martín encontró algo. «Mira esto», dijo, mostrándome una foto vieja. «Es del taller de papá en Mendoza». En la foto se veía a papá con varios empleados. Pero lo que me llamó la atención fue el fondo. En la pared del taller, apenas visible, había un almanaque. La fecha marcada era 14 de marzo de 1996, el día que papá murió. «¿Ves lo que escribió?», preguntó Martín, señalando una anotación en el margen de la foto. Con letra temblorosa papá había escrito: «Perdón, Eduardo. Perdón, María. Perdón a todos». Era su forma de despedirse, su último intento de redención. Decidimos hacer algo con toda esta historia. No podíamos cambiar el pasado, pero podíamos intentar que sirviera para algo. Creamos una fundación con el dinero que papá había dejado, dinero que ninguno de nosotros quería tocar para beneficio personal. Una fundación para ayudar a hijos de desaparecidos y, controversialmente, a hijos de represores, que también eran víctimas del silencio y la mentira. La primera vez que hablamos públicamente sobre nuestra historia fue en un acto en la Facultad de Derecho. Yo tenía 52 años. Mis hermanos, 44. Habíamos perdido 36 años, pero aún nos quedaba vida por delante. «Mi padre fue un represor», dijo Pablo ante un auditorio en silencio. «También fue el hombre que me enseñó a andar en bicicleta. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas duelen. Crecimos sin madre por culpa de nuestro padre», agregó Martín. «Crecimos sin hermano mayor. Crecimos con mentiras, pero también crecimos. Y ahora elegimos qué hacer con esa historia. Yo perdí a mis hermanos y a mi madre por culpa de la cobardía de mi padre», dije cuando me tocó hablar. «Pero también los recuperé de alguna forma.
No podemos elegir nuestro pasado, pero sí podemos elegir qué hacer con él. La fundación creció. Otros hijos de represores se acercaron cargando sus propias historias de dolor y silencio. Hijos de desaparecidos también vinieron, algunos con rabia, otros con curiosidad, todos con heridas. Un día, una mujer mayor se acercó después de una charla. Era la hermana de uno de los desaparecidos que había sido trasladado por mi padre. Durante años odié a todos los que participaron, me dijo. Pero ustedes me enseñaron algo. Las víctimas no fueron solo los que murieron. También lo fueron los hijos que crecieron con mentiras, las esposas que no sabían, las familias destruidas de ambos lados. No sé si era perdón lo que me estaba dando, tal vez solo comprensión, pero era más de lo que esperaba. Mis hermanos se quedaron en Buenos Aires. Vendieron todo en Mendoza y empezaron de nuevo. Sus hijos, mis sobrinos, crecieron conociendo la historia completa. Fea, dolorosa, pero completa. Yo finalmente pude reconstruir la relación con mi hija. Le conté todo. Le expliqué por qué había sido un padre ausente, perdido en mi propio dolor. Ella me entendió, o al menos lo intentó. Los domingos nos juntamos todos, Pablo, Martín, sus familias, mi hija, yo. Cocinamos, hablamos, a veces lloramos, pero estamos juntos. Después de 36 años, finalmente somos la familia que mamá soñó que volveríamos a ser. En el living de Pablo hay una foto de mamá. Sonríe, joven, con sus 3 hijos. Al lado hay otra foto, nosotros 3, viejos, cansados, pero juntos. Entre las 2 fotos hay 36 años de ausencia, pero también hay reencuentro. A veces pienso en papá, en el monstruo que fue, en el cobarde que fue, en el padre que, a su retorcida manera, intentó ser. No lo perdono. No sé si algún día podré, pero entiendo que el mal no siempre tiene cara de demonio. A veces tiene cara de padre asustado tomando la peor decisión posible. La última vez que visité su tumba en Mendoza, dejé 3 cartas. Una mía, una de Pablo, una de Martín. No eran cartas de perdón, eran cartas de cierre, de punto final. En la mía escribí: nos robaste 36 años, pero no pudiste robarnos el reencuentro. No pudiste robarnos la posibilidad de elegir estar juntos. Al final, papá, tu mayor crimen no fue ser un represor. Fue no confiar en que tus hijos podrían amarte a pesar de todo. Fue no darnos la oportunidad de elegir. Mientras volvía de Mendoza en micro, pensé en mamá, en cómo hubiera llorado de alegría al vernos juntos, en cómo hubiera perdonado todo con tal de tener a sus gemelos de vuelta. Mamá siempre fue más fuerte que todos nosotros. Hoy, mientras escribo esto, mis hermanos están en el living de mi departamento. Pablo está enseñándole guitarra a mi hija. Martín está cocinando algo que aprendió en Mendoza. Yo los miro y pienso en todo lo perdido, pero también en todo lo recuperado. No recuperamos los 36 años, no recuperamos a mamá, no recuperamos la inocencia, pero nos recuperamos el uno al otro, y en esta Argentina rota por sus propias historias de horror, a veces eso es más de lo que muchos pueden decir. La historia de los gemelos del silencio no tiene un final feliz, tiene un final real. Un final donde el amor convive con el dolor, donde el reencuentro convive con la pérdida, donde la verdad, por horrible que sea, es mejor que la mentira más piadosa. Mis hermanos ya no son los niños de 7 años que se subieron a ese auto en 1983. Los gemelos del silencio finalmente hablan, y aunque sus voces están quebradas por 36 años de ausencia, aunque sus palabras están manchadas por la verdad sobre su padre, aunque su historia no tiene héroes ni villanos puros, hablan, juntos, como hermanos, como mamá siempre soñó que volverían a hacerlo.